Hola a todos, mi nombre es José Antonio López Cerezo y en esta ocasión voy a centrarme en uno de los temas que estructuran el módulo Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es un tema sobre los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad que aborda específicamente la cronología del desarrollo de estas dimensiones desde la Segunda Guerra Mundial. Para comenzar, un lugar común es la importancia de la ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo. Esta centralidad de la ciencia en la productividad y el poder, como la describió Manuel Castells, ha generado una serie de etiquetas que muchos autores han usado para describir la sociedad actual, la sociedad tecnológica actual. Una de estas etiquetas, particularmente afortunada, es la de sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es la marca, el estado de cosas que define el mundo actual y se refiere a esa centralidad, a esa importancia capital que tiene la ciencia y la tecnología en las distintas esferas de la vida actual, en la economía, en la esfera económica, en la política, en las políticas públicas y en la experiencia personal. Piensen, por ejemplo, a este último respecto, en la experiencia personal, que no solamente vivimos en un mundo artificial rodeados de artefactos de los más diversos niveles de sofisticación, como celulares o computadoras, sistemas nuevos de transporte, etcétera, sino que también la cultura científica marca nuestro comportamiento a través de la asimilación de informaciones que ponemos en práctica como padres, como profesionales, como consumidores en un supermercado, etcétera. Bien, pero esta centralidad de la ciencia y la tecnología en el mundo actual no solo tiene un lado luminoso, el lado de las potencialidades y las nuevas realidades que favorecen la vida de todos. Es como el dios Jano de la mitología romana, un dios bifronte que estaba en las domus romanas, un dios, una cara para dar la bienvenida y otra cara para despedir. Esta centralidad de la ciencia y la tecnología, además del lado luminoso, tiene un lado oscuro, que es el lado de lo que se ha llamado la sociedad del riesgo. Es la contraparte de la sociedad del conocimiento, hace referencia a la misma sociedad, pero vista desde el lado de las amenazas, desde el lado de los males y no desde el lado de los beneficios. La sociedad del riesgo es una etiqueta que fue puesta en circulación por el sociólogo alemán Ulrich Beck en 1986 y suele caracterizarse a través de tres grandes rasgos. El primer rasgo es el potencial catastrófico que hemos alcanzado a través del desarrollo de las nuevas tecnologías. Un potencial catastrófico que se puede expresar de modo inmediato, por ejemplo, la catástrofe de Chernóbil, o también de modo larvado, por ejemplo, a través del calentamiento global. Es un potencial catastrófico que además ya no respeta las fronteras entre clases sociales, entre ricos y pobres, no respeta tampoco las fronteras entre las naciones, ni respeta fronteras entre generaciones. Son las nuevas amenazas que hacen posible el desarrollo tecnológico actual y que se ciernen sobre nosotros y también sobre nuestros descendientes. Otro rasgo que suele mencionarse de la sociedad del riesgo es la centralidad del riesgo en la vida diaria. En el pasado, las tradiciones vinculantes de la religión, la familia, las costumbres, por decirlo de ese modo, encarrilaban la vida de las personas. Hoy día, la extraordinaria amplitud de cursos de acción, de elecciones que hace posible el desarrollo científico y tecnológico a través de innumerables productos, nos obliga a tomar decisiones constantemente como usuarios de sistemas de transporte, de sistemas de salud, como consumidores en supermercados, etc. Y cada una de estas decisiones supone la asunción de un pequeño riesgo, aunque sea únicamente por la pérdida de una oportunidad. Y otro rasgo importante de la sociedad del riesgo es la imputabilidad. En el pasado hablábamos de peligros. Cuando se derrumbaba un puente, cuando nos alcanzaba un huracán, era la fatalidad, era
una voluntad sobrenatural, era la mala suerte. Hoy día no, hoy día todas las amenazas, incluso aunque sean de fenómenos naturales, son percibidas como riesgos y no como peligros. Y la diferencia es que los riesgos son imputables. Se le puede echar en cara a alguien por lo que ha hecho o ha dejado de hacer, mientras que los peligros son inevitables. Bien, todo esto conforma un mundo nuevo, un mundo donde la ciencia y la tecnología es percibida en muchas ocasiones con temor como se expresa en la célebre novela de Mary Shelley, el moderno Prometeo, Frankenstein o el moderno Prometeo. Frankenstein, al final o cerca del final de la novela, dice una frase, el monstruo, que es escalofriante, le dice a Víctor, al doctor, le dice: tú eres mi creador, pero yo soy tu señor. Esa es la percepción que muchas personas tienen hoy con respecto a un desarrollo científico y tecnológico que ha alcanzado una velocidad vertiginosa, que no solamente se expresa en la sociedad del conocimiento, sino también en la sociedad del riesgo, y esto hace que sea percibido con cautela y con temor por muchos ciudadanos. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta este estado de cosas? ¿Qué clase de respuestas son necesarias? Tenemos que prestar atención a la coevolución de una serie de dimensiones como la ciencia y la conciencia social en las últimas décadas para entender mejor qué clases de respuestas son oportunas y entender por qué los enfoques CTS o los enfoques basados en los estudios CTS son apropiados para dar respuestas a problemas como el que expresa el síndrome de Frankenstein y a otros problemas como el que expresó Charles Snow en su célebre conferencia Las dos culturas, donde decía que nuestro mundo se está fragmentando en dos culturas, la cultura científico-técnica y la cultura humanística y artística, que están crecientemente separadas por un abismo de incomprensión y de desprecio. Bien, los estudios CTS, describiéndolos en una cápsula y antes de entrar en esta coevolución de las dimensiones que explican su origen, son estudios que se desarrollan hace aproximadamente unos 35 o quizá 40 años, que tienen un carácter crítico porque reaccionan frente a la tradicional visión de la ciencia, una visión triunfalista, esencialista, benemérita, que omitía las dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas y presentaba la ciencia únicamente como una aventura del saber, como una conquista de los secretos de la naturaleza. La ciencia es mucho más que eso, por supuesto, y poder apreciar su complejidad requiere también una mirada interdisciplinar, una mirada que combine los aspectos internos de la ciencia, los aspectos epistémicos, con aspectos externos de carácter sociológico, histórico, político, económico, etc. De hecho, el origen de los estudios CTS resultan de la confluencia, como vamos a ver, de dos tradiciones. Una tradición basada en la investigación académica. Dentro de las universidades, los académicos, los profesores, comienzan en los años 60 a estar insatisfechos con la ciencia que estaban describiendo y comienzan a prestar atención a los detalles y a esos aspectos sociales a los que he hecho referencia. Y también otro elemento que está en el origen de los estudios CTS son los cambios en las sensibilidades públicas, como vamos a ver, de una percepción pública muy optimista, muy positiva, se pasa a una percepción temerosa donde se desarrolla el síndrome de Frankenstein. Bien, para describir esta coevolución de distintas dimensiones que antes he resumido en la ciencia y la conciencia social, podemos diferenciar tres periodos. Un periodo primero de optimismo, que es desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 50, un periodo de alerta desde el año 57 hasta el año 68 y un periodo de reacción desde el 69 o 70 hasta el presente. Son periodos diferenciados convencionalmente, pero no arbitrariamente. Hay un cambio, desde luego. Que el cambio sea en 1957 o en el 59
no es del todo relevante, pero sí tiene lugar a finales de los años 50 y principios de los años 60. Bien, al recorrer esta cronología no voy a entrar en todos los elementos porque quiero ser conciso, pero sí en los más importantes. La cronología, para entender el surgimiento de los estudios CTS y el nacimiento de estos enfoques, debemos comenzarla con la contemporaneidad que surge después de la Segunda Guerra Mundial, de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, donde se firma el conocido como Informe Vannevar-Bush por el ingeniero eléctrico norteamericano responsable de la organización de la ciencia con motivo de la Segunda Guerra Mundial. En este informe, que se tituló Science: The Endless Frontier, Ciencia a la frontera inalcanzable, Vannevar-Bush trasladaba el mensaje, era un informe para el presidente de los Estados Unidos, y le trasladaba el mensaje de que la ciencia, igual que les había ayudado a ganar la guerra, les iba a ayudar a ganar la Guerra Fría y a hacer de Estados Unidos un gran país. Pero que para eso la ciencia debía financiarse generosamente y además autorregularse. Debía dársele cheque en blanco y laissez-faire, dejar hacer, porque solo en esas condiciones estaba la ciencia posibilitada para generar lo que se esperaba de ella. Esta fórmula política estaba realmente emparentada con esa visión clásica triunfalista, benemérita y esencialista de la ciencia. Los años 40 y la buena parte de los 50 son una sucesión de grandes logros, grandes descubrimientos relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología de posguerra, como por ejemplo el primer trasplante de riñón al que siguen otros órganos, el descubrimiento de la estructura de ADN, el uso comercial de la energía nuclear. Todo esto contribuyó a generar una percepción positiva muy intensa de la ciencia y la tecnología en la ciudadanía. Aquí pueden ver la primera página del informe que he mencionado. Esta percepción social positiva que caracteriza la primera etapa se trunca a finales de los 50. Y el motivo es el Sputnik, que causó, como sabe muy bien, una gran convulsión social, política y educativa en Estados Unidos y los países occidentales. Por desgracia, tengo que hacer referencia constante a Estados Unidos, pero esto es inevitable, puesto que de allí surgen las principales tendencias en este campo y de allí surgen también las principales, no solamente iniciativas políticas y académicas, sino también descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas. Tras el lanzamiento del Sputnik, todo son malas noticias, o comienzan a acumularse las malas noticias. Aparece la conferencia red de Charles Snow sobre las dos culturas, se desarrolla el movimiento contracultural, cobra fuerza el movimiento antinuclear, aparecen los movimientos pro tecnología alternativa, etcétera, etcétera. Tiene lugar el envenenamiento masivo de la talidomida, se publica el libro de Rachel Carson, que es el disparador del movimiento ecologista. Aparecen también reacciones en el mundo académico, como el libro de Thomas Kuhn. Aquí pueden ver ambos, el de Rachel Carson y el de Thomas Kuhn, ambos de 1962, que ponen en entredicho o bien la imagen académica de la ciencia, como en el caso de Kuhn, o bien los usos de la ciencia y la tecnología, como en el caso de Rachel Carson. Bien, los años 60 pues, continúan con otras grandes catástrofes, como el primer gran vertido accidental de petróleo, la condena católica por parte del Papa Pablo VI a los anticonceptivos, las revueltas con la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Todo esto trunca esa imagen positiva, confiada en la ciencia y la tecnología, y es la base de lo que se ha llamado el síndrome de Frankenstein, de la percepción hostil, temerosa, cautelosa respecto a la ciencia y la tecnología. Y desde finales de los 60 o principios de los 70 tiene lugar el tercer periodo que he mencionado, que es el periodo de reacción. Se fundan Greenpeace, aparecen iniciativas muy importantes vinculadas al Ejecutivo o al Legislativo en Estados Unidos de regulación del cambio tecnológico, como la Environmental Protection Agency, la EPA, y aparecen los primeros programas CTS en universidades norteamericanas en el año 1969, comenzando con el programa de la Universidad del Estado de Pensilvania,
donde tuve la oportunidad y fue un lujo de poder asistir. Los años 70 son también años donde tienen lugar importantes medidas de control o de regulación, como la paralización del Concorde norteamericano o otras medidas posteriores ya en los años 70, que forman parte de este periodo de reacción, del cual me gustaría señalar algo también muy importante, que es la aparición en los 80 de los enfoques CTS en el ámbito de la enseñanza secundaria. Tiene lugar primero originalmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido y después en otros muchos países. Por tanto, como pueden apreciar, hay una coevolución entre el desarrollo de la propia ciencia y tecnología, el desarrollo de las políticas, que en un principio eran políticas de promoción pura y posteriormente comienzan a ser políticas de regulación, la imagen académica de la ciencia, que en los momentos posteriores a la posguerra era una imagen esencialista, clásica, sin elementos sociales, sin valores, benemérita, etc. Y después ya, con motivo de la publicación del libro de Kuhn y la posterior influencia de este libro, comienza a evolucionar hacia una imagen más contextual, más rica, donde se aprecia esa textura social de la ciencia y, por supuesto, la coevolución de la dimensión educativa, donde la ciencia comienza a enseñarse en contexto y a comunicarse en contexto a partir de los años 70. Todo esto forma parte de los enfoques CTS que, como ven, entroncan en distintas líneas que coevolucionan en la segunda mitad del siglo XX y que alcanzan hasta nuestros días. No nos vamos a detener en cada uno de los elementos que he querido señalar en esta cronología. Fíjense en las primeras iniciativas en el ámbito de la enseñanza secundaria, que tienen lugar en los 80, y en otros elementos puntuales, como la denuncia de la reducción de la capa de ozono en el 85, la primera patente de un ratón transgénico, etcétera, que acompaña al desarrollo científico-tecnológico y el desarrollo e implantación de los enfoques CTS a nivel internacional, con motivo de este preocupante estado de cosas en el que se colocan las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en los años 60. Desde entonces no han dejado de evolucionar, de madurar, y hoy día los enfoques CTS pueden considerarse un campo fructífero, bien reconocido y bien implantado internacionalmente, en el que estaremos encantados que todos podamos trabajar. Muchas gracias.